Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar el girasol de Fiona. Ya se los tenía pendiente porque ya tenemos en el canal al girasol de Shrek. También tenemos la flor de burro y tenemos también la flor del gato con botas. Así que ahora nos toca hacer la flor de Fiona. Y los materiales que he utilizado para realizarla, la he tejido con hilo 100% algodón de 4 hebras y si lo medimos es de 2 milímetros. Siempre me preguntan la marca. Yo utilizo de la marca Revés Derecho que consigo acá en Chile, pero si ustedes están en otros países pueden utilizar cualquier hilo de algodón que ustedes tengan o el material que ustedes más les guste o les acomode. Yo solamente les doy una sugerencia. Ahora, los colores he utilizado color verde. Este es como un naranja oscuro o terracota. Este de acá es rosado, blanco, amarillo y un poco de negro para las pestañas. Los ojos de seguridad son de 8 milímetros. Después este palito es un palito de madera, así como las brochetas. Este de aquí me mide 30 centímetros de largo, para que se hagan una idea. Vamos a utilizar para tejerla un crochet de 2.5 milímetros. Voy a utilizar también tijeras. Voy a utilizar aguja lanera, también algunos alfileres. Aquí marcador de puntos para rellenarla. Este de acá que es relleno sintético. Y para ponerle alambre a las hojas voy a utilizar este alambre que es de 0.3 milímetros. Algunas veces me preguntan dónde lo compro. Lo compro por la aplicación de Temu o AliExpress, ya para que sepan. Y eso serían... y también la silicona puede ser silicona líquida o silicona caliente. Esos serían todos nuestros materiales. Y en la cajita de descripción les voy a dejar las demás flores que les comenté. La de Shrek, la del gato con botas y la del burro también, para que la puedan ir a ver si desean. Así que eso sería todo, así que comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar con el color verde. Vamos a empezar haciendo las orejas. Para hacer las orejas vamos a hacer un anillo mágico. Y adentro de este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 6 puntos bajos en esta vuelta. Ahí ya voy 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a acomodarlo porque esto se dobla como para afuera, entonces hay que ponerlo así para el derecho. Y nos tocaría tejer la tercera vuelta. En la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento 3 veces. Entonces aquí comenzamos con un punto bajo, después seguimos con un aumento. Ahí va una vez la serie. De nuevo hacemos un punto bajo y después un aumento. Ahí van 2 veces. Y de nuevo hacemos un punto bajo y después un aumento. Ahí serían las 3 veces. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para después poder coser la oreja al cuerpo. Y de estas orejas vamos a hacer 2 iguales. Acá yo ya tengo la otra. Entonces hacemos las 2 y las vamos a reservar. Ahora vamos a empezar a tejer la cabeza. Para hacer la cabeza vamos a iniciar igual con un anillo mágico de esta manera. Ingresamos acá, jalamos hebra, hacemos una cadena y adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos de la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer 8 aumentos. O sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto
y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Acá ya voy a empezar a marcar mis vueltas y desde este primer punto que tejo ahí voy un punto bajo, lo voy a marcar y seguimos con el aumento y vamos a seguir tejiendo esta serie así de un punto bajo y después un aumento. La vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 5 y desde esta vuelta 5 hasta la vuelta 10, perdón, hasta la vuelta 9 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Entonces empezamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 9, o sea, vamos a tejer 32 puntos bajos en cada vuelta. Tejemos hasta llegar a la vuelta 9 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 9, ahora nos toca hacer la vuelta 10 y vamos a empezar tejiendo 9 puntos bajos. Entonces empezamos aquí con nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 aumentos. Entonces contamos ahí nuestro primer aumento. Acá sería nuestro segundo aumento. En el siguiente punto hacemos el tercer aumento y en el siguiente punto el cuarto aumento. Hemos hecho 4 aumentos. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora de nuevo vamos a hacer 4 aumentos. Contamos ahí 1, aquí 2 aumentos, en el siguiente punto 3 aumentos, en el siguiente 4 aumentos. Ahora acá nos quedan 9 puntos bajos y vamos a tejer los 9 puntos bajos que nos quedan. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces en esta vuelta 10 hemos tejido 9 puntos bajos, 4 aumentos, 6 puntos bajos, 4 aumentos y 9 puntos bajos. Y al final de esta vuelta 10 nos van a quedar 40 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 11 y desde la vuelta 11 hasta la vuelta 13 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 40 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos tejiendo así hasta llegar a la vuelta 13 y volvemos. Ya llegamos a la vuelta 13. Ahora nos tocaría tejer la vuelta 14. Vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos. Ahí ya tejí mi primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a hacer 4 disminuciones. Contamos ahí una disminución, acá 2 disminuciones, 3 disminuciones, 4 disminuciones. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Ahora volvemos a hacer 4 disminuciones. Contamos ahí una disminución, 2 disminuciones, acá 3 disminuciones y 4 disminuciones. Acá nos quedan 9 puntos bajos y vamos a tejer los 9 puntos bajos que nos quedan acá. Acá ya voy 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces en esta vuelta 14 hemos tejido 9 puntos bajos, 4 disminuciones, 6 puntos bajos, 4 disminuciones y 9 puntos bajos. Y al final de esta vuelta nos han quedado 32 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta número 15 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 32 puntos bajos que tenemos en esta vuelta. Y volvemos. Antes de seguir tejiendo le vamos a colocar los ojos de seguridad. Acá ya tiene estos agujeros porque ya se los había puesto, los he sacado para que ustedes vean. Vamos a contar desde acá, desde la primera vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la vuelta 9 es justo una vuelta antes de esta vuelta donde hicimos los 4 aumentos. Entonces aquí miren, en la vuelta 10 se ven los 4 aumentos. Una vuelta antes, que es la 9, justo un punto antes de donde empiezan los aumentos, ahí vamos a poner un ojo. Y acá también igual. Aquí justo se ven los aumentos en la siguiente vuelta. Un punto antes de donde empiezan estos aumentos, vamos a poner igual el otro ojo. ¿Para qué? Para que los ojos queden en la parte del medio y acá queden las mejillas o cachetes de nuestra Fiona. Así que así lo pondríamos, justo un punto antes del aumento y acá igual. Y aquí entre los ojos nos van a quedar 3 puntos. Ahora le vamos a colocar los broches de seguridad, así de esta manera cada ojo, y después le vamos a bordar los detalles. Miren, ahora le vamos a bordar acá, abajo del ojo le vamos a hacer una línea blanca. Entonces con la aguja lanera y el hilo de color blanco vamos a salir aquí, justo al costado del ojo. Vamos a dejar un poco de hebra para después al final hacer 2 nudos con la hebra que hemos comenzado y con la hebra que vamos a terminar. Salimos por acá abajo y vamos a hacer lo mismo acá en el otro ojo. Y salimos por acá por la parte del costado. Miren, así de esta manera bordamos abajo de los 2 ojos y atrás le vamos a hacer 2 nudos y lo vamos a dejar las hebras por dentro. Miren, entonces aquí en la parte de atrás vamos a hacer 2 nudos con estas 2 hebras para que quede un poco más asegurado y de ahí ya la vamos a cortar. Ya, entonces ahí ya hice uno y acá voy a hacer otro nudo más y vamos a cortar un poco más pequeñas las hebras. Y vamos a acomodar acá y así nos quedaría bordada la parte de abajo de los ojos. Miren, ahora le vamos a bordar las pestañas. Ya les bordé las pestañas de este lado. Ahora vamos a entrar aquí al otro lado y vamos a hacer lo mismo. Salimos primero acá 1 o 2 puntitos más allá. Y después salimos una vuelta más arriba. Y así en forma diagonal. Vamos a entrar por ahí mismo. Y así quedarían bordadas las 2 pestañas de los 2 ojos. Y en la parte de atrás hacemos 2 nudos y dejamos las hebras por dentro. Ahora le vamos a bordar la parte de acá del rubor de los cachetes. Vamos a salir en la última fila donde se termine el ojo. Ahí justo al costado. Y vamos a pasar 2 veces agarrando 2 puntos, 1, 2 puntos.
y pasamos así una y dos veces, y ahora nos pasamos a este lado de acá y hacemos lo mismo. Después vamos a en la parte de atrás hacer 2 nudos y dejamos esas hebras por ahí por atrás que no se van a notar. Ven, de esa manera le vamos a bordar acá el rubor. Miren, ahora le vamos a bordar las cejas. Este es el color como un anaranjado oscuro o color terracota. Y vamos a salir donde termina el ojo 1 o 2 vueltas más arriba. Y vamos a contar ahí 1, 2, 3 puntos. Una vuelta más abajo para que quede así en forma diagonal la ceja. Y salimos así, ¿ven? Y acá vamos a hacer lo mismo. Contamos 1, 2, 3 puntos. Una vuelta más abajo y salimos por acá. De esa manera quedarían bordadas también las cejas. Miren, acá ya terminamos de bordar toda la parte de la cara y ahora vamos a seguir tejiendo. Y ahora nos tocaría hacer la vuelta 16 y vamos a comenzar con las disminuciones. Vamos a tejer aquí la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después la disminución. Vamos a seguir haciendo esta serie de 2 puntos bajos y una disminución. La vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 17 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Antes de seguir tejiendo vamos a empezar a rellenar la cara porque ya después vamos a terminar cerrando. Así que vamos a ir rellenándola hasta darle bien la forma y volvemos. Ya rellené bien la cabeza. Ahora vamos a tejer la vuelta número 18 y vamos a hacer 8 disminuciones seguidas. Vamos a contar ahí nuestra primera disminución. Acá la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución, la sexta disminución, la séptima disminución y acá la octava disminución. Hemos hecho 8 disminuciones. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra un poco larga para cerrar y también para bordarle la nariz a nuestra Fiona. Miren, acá con la aguja lanera vamos a agarrar de los 8 puntos que nos quedan solo la hebra delantera, la hebra de adelante. Ahí ya van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos despacio para cerrar. Vamos a ingresar por ese mismo lado y vamos a salir acá. Primero hay que salir a un costado para hacer un nudo para asegurar y de ahí salimos por la parte de la nariz para bordar la nariz. Ya, entonces acá voy a agarrar una hebra para hacer un nudo y ahora vamos a salir por acá para hacerle la nariz justo ahí en la fila donde termina el ojo. Y aquí vamos a agarrar 2 puntos, los puntos del medio, y vamos a pasar unas 3 veces más o menos. Sí, unas 3 o 4 veces. Ya ustedes miran cómo les gusta el grosor de la nariz.
Yo voy a pasar 4 veces, salgo igual por arriba para hacer un nudo y perder mi hebra. Entonces aquí voy a hacer un nudo y voy a perder la hebra por dentro. Voy a cortar acá la hebra que me sobra y de esa manera quedaría la carita de nuestra Fiona. Ahora vamos a tejer los pétalos. Para hacer los pétalos del girasol que va a ir, ¿no? Para hacerlo, el que va a ir acá alrededor de la cabeza, en color amarillo vamos a tejer 41 cadenas. Vamos a dejar un poco de hebra para al final anudarla con la otra hebra que terminemos. Y vamos a empezar ahí tejiendo 1, 2, 3, 4. Acá ya voy 41 cadenas. Ahora vamos a retroceder contando 1, 2, 3. En la tercera cadena vamos a empezar a hacer un punto medio alto. En esa misma cadena vamos a hacer un punto alto. En esa misma vamos a hacer un punto alto doble. Ahora vamos a hacer un punto picot subiendo con 2 cadenas y aquí ingresamos y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a tejer en la siguiente cadena haciendo un punto alto doble. En esa misma cadena hacemos un punto alto y en esa misma cadena hacemos un punto medio alto. Ahora hacemos 2 cadenas y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado y de esa manera se forman los pétalos. Acá vamos a volver a repetir para que quede claro. Vamos a subir de nuevo con 2 cadenas. En el siguiente punto hacemos un punto medio alto. En ese mismo punto hacemos un punto alto. En ese mismo punto hacemos un punto alto doble. Ahora hacemos un punto picot subiendo con 2 cadenas y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Y volvemos a hacer un punto alto doble en el siguiente punto. En ese mismo punto hacemos un punto alto. Y en ese mismo punto hacemos un punto medio alto. Hacemos 2 cadenas y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Y ahí se ha formado el siguiente pétalo. Y así vamos a subir de nuevo con 2 cadenas y repetimos lo mismo hasta llegar al final. Y al final vamos a tener 13 pétalos. Ya voy a tejer hasta el final y volvemos. Miren acá. Ya llegué al final, aquí hice mis 2 cadenas, me queda un punto para hacer ahí un punto deslizado. Hago una cadena, cortamos una hebra larga, dejando una hebra larga para después poder coserlo a la cabeza de Fiona. Y así nos quedarían los pétalos. Ahora los vamos a reservar. Para hacer las hojas vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a retroceder desde la segunda cadena, vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto, otro punto bajo. En el siguiente, un punto medio alto. En el siguiente, otro punto medio alto. En el siguiente, un punto alto. En el siguiente un punto medio alto, en el siguiente un punto medio alto, en el siguiente un punto bajo y acá en el último un punto bajo. O sea, hemos tejido 2 puntos bajos, 2 puntos medios altos, un punto alto, 2 puntos medios altos y 2 puntos bajos. Vamos a hacer una cadena para pasarnos a este lado de las cadenas. Y vamos a tejer lo mismo como si fuera un espejo. Empezamos haciendo un punto bajo. En el siguiente punto otro punto bajo. Y aprovechamos en esconder esta hebra con la que hemos comenzado.
En el siguiente hacemos un punto medio alto. En el siguiente otro punto medio alto. En el siguiente un punto alto. En el siguiente un punto medio alto. En el siguiente un punto medio alto. En el siguiente un punto bajo. Y acá en el último otro punto bajo. Vamos a hacer una cadena. Esta hebra, como ya la escondimos bastante, vamos a cortarla y le vamos a colocar ahora el alambre. Ya les había enseñado que es de 0.3 milímetros, es un alambre delgado, y vamos a colocarlo así y vamos a dar otra vuelta más en puntos bajos, pero junto con el alambre. Entonces empezamos aquí a hacer un punto bajo y así vamos a ir tejiendo puntos bajos en cada punto hasta llegar aquí arriba y volvemos. Miren, ya estoy llegando aquí en la punta arriba y ahí voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer 2 cadenas para hacer un punto picot. Aquí me deslizo y hago un punto deslizado, me paso para este lado y voy a seguir tejiendo puntos bajos así, de esta manera, hasta llegar aquí. Acá ya estoy terminando y ahí en el último punto voy a hacer un punto deslizado, una cadena, dejamos un poco de hebra para enrollar en el palito y vamos a cortar estos 2 alambres del mismo tamaño para enrollarlo en el palito. De estas hojas vamos a hacer 2 iguales, o si desean hacen una, las que ustedes quieran. Ahora vamos a tejer el cabello. Para hacer el cabello vamos a iniciar igual que hemos hecho con la cabeza, así que acá vamos a avanzar un poco más rápido porque esto ya se los expliqué en la cabeza también. Vamos a hacer un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Acá voy 7 y 8. Cerramos y en la segunda vuelta vamos a tejer 8 aumentos, o sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a empezar a tejer un punto bajo en cada punto desde esta vuelta 5 hasta la vuelta 10. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto, o sea, vamos a tejer 32 puntos bajos en cada vuelta. Tejemos así hasta llegar a la vuelta 10 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 10. Ahora le vamos a hacer los mechones de cabello. Así que vamos a sacar el marcador y vamos a hacerlos de este lado primero y después cerramos y hacemos los de este lado. Ya, entonces lo primero que vamos a tejer es 11 cadenas. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Retrocedemos hasta la segunda cadena y vamos a hacer puntos bajos. Hacemos un punto bajo en cada cadena hasta llegar aquí de nuevo y volvemos. Acá ya terminé, llegué a la última cadena. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a tejer 26 cadenas. Contamos ahí 1, 2, 3, 4. Acá ya voy 25 y 26. Ahora retrocedemos hasta la segunda cadena y vamos a empezar a hacer igual un punto bajo en cada cadena
hasta llegar al final y volvemos. Acá ya terminé hasta el final de las cadenas. En el siguiente punto de acá hacemos un punto deslizado y vamos a volver a subir con 26 cadenas. Miren, primero es una tira de 11 cadenas, regresando con los puntos bajos, y en el siguiente punto un punto deslizado. Después otra tira de 26 y vamos a hacer 2 tiras más de 26 cadenas, ¿ya? Entonces acá ya vamos una, vamos a hacer 2 más, esta y otra más, y volvemos. Miren, acá ya hice las 3 tiras. Esta es la de 11 cadenas y estas 3 son de 26 cadenas. Acá ya terminé de hacer la última tira y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer una cadena y aquí hay que dejar una hebra larga para después poder coser todo el borde de la cabeza. Ya, entonces vamos a cortar dejando una hebra larga. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer este lado, las tiras de cabello, pero de este lado. Para hacer las tiras de este lado vamos a contar desde acá 1, 2, 3, 4. Ahí vamos a ingresar. Y aquí agarramos de nuevo hebra, dejamos un poco para después esconderla por adentro del tejido. Ingresamos ahí y vamos a hacer primero 14 cadenas. Entonces contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y vamos a empezar a hacer puntos bajos desde la segunda cadena. Así, un punto bajo en cada cadena hasta llegar acá y volvemos. Miren, acá ya terminé. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Ahí aprovechamos en esconder esta hebra con la que comenzamos también. Y vamos a volver a subir con 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y vamos a seguir haciendo desde la segunda cadena puntos bajos hasta llegar al final de las cadenas, hasta acá, y volvemos. Miren, acá ya terminé. En el siguiente punto vamos a tejer un punto deslizado. Y por último vamos a hacer una tira más de 11 cadenas. Así que contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y retrocedemos desde la segunda cadena haciendo puntos bajos en cada cadena hasta llegar de nuevo aquí y volvemos. Acá ya terminé. Me queda un solo punto que es este del medio. Voy a hacer mi punto deslizado, hago una cadena y dejo una hebra corta que después la vamos a esconder adentro del tejido con esta hebra que hemos comenzado. Ya, ahora se enrollan así, pero a la hora que ya lo vamos a coser a la cabeza, esto lo vamos a coser estirado, así que ahí se va a ver mejor. Entonces esto ya tenemos listo lo que es el cabello. Ahora vamos a hacer la corona. Para hacer la corona yo la he tejido en color mostaza y vamos a empezar tejiendo. Vamos a dejar una hebra un poco larga para después poder utilizarla y anudar con la hebra que terminemos. Vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comenzamos a tejer desde la segunda cadena retrocediendo y ahí vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto medio alto. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto alto. Ahora vamos a hacer un punto picot subiendo con 2 cadenas. Ingresamos aquí y hacemos un punto deslizado. Ahora en la siguiente cadena volvemos a hacer un punto alto. En la siguiente cadena hacemos un punto medio alto. Y aquí en la última cadena vamos a hacer un punto bajo.
Y ahí mismo en ese último punto hacemos el punto deslizado, una cadena y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser la corona a la cabeza de Fiona. Y miren, así nos quedaría la corona. Ahora la vamos a reservar y vamos a coser todas las partes. Lo primero que vamos a coser es el cabello. Entonces lo ponemos así en la parte de atrás, que esté bien pegado ahí donde hemos cerrado, que llegue hasta ahí para que quede bien atrás, y le vamos a colocar algunos alfileres para que no se mueva los mechones y todo, para poder coserlos. ¿Ya? Entonces primero le colocamos acá los alfileres al cabello con la cabeza. Y ahora esto, fíjense que quede en la parte del medio, acá donde están los mechones más pequeños, tienen que quedar así. Estas hebras las vamos a esconder adentro de nuestro tejido. Miren, esta tiene que ir ahí y esta va a ir como encima. ¿Por qué? Porque acá van a ir cosidas las orejas. Primero van a acomodar así el cabello, ya que quede justo ahí donde hemos cerrado, y nos vamos a fijar que las orejas van a ir acá. Miren, vamos a contar aquí donde termina el ojo, 1, 2, unos 3 puntos. Entonces ahí tiene que ir la oreja, y a la misma altura donde comience el ojo, ya ahí va a ir una oreja. Vamos a coser primero las orejas para que se puedan guiar después y tengan espacio para colocar los mechones de cabello. Ya vamos a coser primero una oreja. Vamos a salir aquí, miren, con esta hebra por la parte del medio, con la hebra más larga, y como les digo, acá donde termine el ojo, 1, 2, 3 puntos, más o menos aquí en la parte del medio, vamos a agarrar un punto aquí, entonces nos fijamos que ahí nos quede bien la oreja, justo ahí a la misma altura que el ojo, y voy a agarrar un punto acá de la oreja y vuelvo a agarrar acá un punto de la cabeza, vuelvo a agarrar un punto de la oreja y acomodo bien mi oreja. Ya sé que ahí ya está bien segura. Pasan 2 o 3 veces. Voy a salir por la parte de acá abajo y voy a aprovechar esta hebra que es con la que comenzamos el anillo mágico para salir también por ese lado y hacer 2 nudos con esas 2 hebras. Ya, entonces con esa hebra también la paso por ahí, y estas 2 las voy a cortar del mismo tamaño y vamos a hacer 2 nudos aquí, 1, 2 nudos, y estas 2 hebras las vamos a esconder adentro de nuestro tejido y vamos a salir por otro lado. Las hebras que nos sobran las vamos a cortar y miren, así quedaría cosida nuestra oreja. De la misma manera vamos a coser la otra oreja, ya contando acá 1, 2, 3 puntos, y en la parte del medio ahí la cosemos. Miren, ya terminé de coser la otra oreja. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle los alfileres al cabello para ver dónde lo vamos a coser. Lo primero que vamos a coser son los mechones de adelante, los vamos a colocar bien, que son los de 11 cadenas que hicimos en cada lado. Miren, ese va a ir ahí, este también lo colocamos así para que queden ahí, y acá que hicimos estos 2 mechones de 14 cadenas, vamos a poner uno así y el otro vamos a ponerlo encima. De esa manera vamos a colocarle igual los alfileres para saber que los vamos a coser ahí. Y aquí cuando lo cosamos le damos ahí una puntada también para que no se vea ahí la parte verde. Y en este lado que hicimos 3 mechones más es para hacerle la trenza, porque la trenza solamente va de un lado. Entonces acá lo primero que lo vamos a ir acomodando así
igual uno encima de otro, acá atrás de la oreja, y estos los vamos a coser aquí, y después de acá para abajo le vamos a hacer las trenzas, bueno, la trenza. Así que ahí lo vamos a acomodar primero para saber que lo vamos a coser ahí. Hasta ahí lo vamos a coser y ya con lo que nos queda le hacemos la trenza. Ya, entonces estos mechoncitos de acá, ¿sí? Los dejamos al final para hacer 2 nudos. Vamos a cortarlos. Estos dos para hacer 2 nudos ahí por adentro y perderlos. Porque solamente vamos a coser con este que dejamos. Este mechón que es más largo. Esta hebra, perdón, que es más larga. Lo primero que voy a hacer es coser la parte del borde del cabello. Y vamos a ir pasando así. Así de esta manera. Primero cosiendo todo el alrededor de la cabeza con el cabello y al final vamos a coser los mechones de cabello, ¿ya? Entonces voy a ir así pasando hasta dar la vuelta, llegar aquí y poder coser los mechones. Miren, ya estoy llegando aquí al lado donde están los mechones y voy a pasar así encima para que de paso agarre ese mechón de cabello o esa tira de cabello, y acá me voy a pasar acá a la otra tira de la parte de adelante para agarrar un punto de ahí también. Y acá le voy a dar una puntada. No es necesario coser punto por punto, solamente vamos agarrando aquí la parte de abajo de cada tira o cada mechón de cabello para que se quede ahí y no se mueva. Ya igual acá en este de aquí para que tape ahí con el segundo cabello, que quede así. Y me voy a pasar aquí para que esto quede agarrado hasta acá, porque ya después de acá para abajo, que es la mitad, es para hacer las trenzas. Entonces le voy sacando ahí los alfileres y voy a ir agarrando cada mechón a esa altura para que no se me mueva, y de ahí voy a poder hacer las trenzas con la mitad de los mechones que me quedan en la parte de abajo. Si ven igual que no les alcanza la hebra, agarran un poco más de hebra. Miren, acá ya lo sujeté bien hasta este lado. Ahora voy a agarrar un poco más de hebra y voy a hacer lo mismo. Voy a darle una puntada aquí, acá y acá, y listo. Y de ahí vamos a hacer la trenza. Miren, acá lo que vamos a hacer es hacerle ya la trenza así sencilla, y al final le podemos amarrar un hilo si desean que no se desarme, o si desean que se quede así, la dejan así. Ya es depende de ustedes, y si no le hacen 2 nudos con 2 hilos y la trenza nos quedaría así. Miren, antes de coserle la corona le vamos a coser los pétalos aquí a esta altura donde hemos cerrado una vuelta más adelante. Lo agarramos ahí con un alfiler y lo vamos acomodando así que quede derecho. Se fijan bien que quede derecho para que se vea bien. Y con el alfiler agarramos esta parte de acá también. Y para coser acá los pétalos, lo que vamos a hacer primero es unir aquí estas dos partes para que se quede cerrado.
Vamos a sacar ahí los alfileres y vamos a ir pasando así como hemos cosido el cabello, igual agarrando ahí un punto, pasamos adelante, vamos jalando y seguimos acá pasando así, lo vamos acomodando y seguimos pasando así adelante. Esto vamos a hacerlo por toda la vuelta hasta llegar de nuevo acá. Al final aprovechamos la otra hebra que tenemos, hacemos 2 nudos y perdemos las hebras por dentro. Ya voy a coser todo hasta llegar acá. Miren, y ahora le vamos a coser la corona, se la vamos a colocar ahí en la parte del medio. Y le van a colocar alfileres para que no se les mueva. Y vamos a darle unas cuantas puntadas nada más, agarrando ahí. Así. Así, de esta manera vamos a coser la corona para que quede ahí. Voy a salir por acá por otro lado. Voy a aprovechar esta hebra para salir por este lado también, hacer 2 nudos y perder esa hebra por dentro. Y así nos quedaría cosida la corona también. Bien, ahora le vamos a colocar el palito. Vamos a ingresar en la parte del medio. Se van a fijar que llegue hasta aquí más o menos, que no se salga, solamente que choque ahí. Y ahora, antes de ingresarlo, le vamos a colocar silicona. Si desean, le colocan silicona fría o silicona caliente, lo que sea más cómodo para ustedes. Ya, entonces lo ingresan primero el palito, lo acomodan bien. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle las hojas. Para colocarle las hojas se fijan a qué altura las quieren poner. Yo las voy a poner ahí. Entonces lo primero que voy a hacer con este alambre, darle unas vueltas al alambre. Le voy a echar un poco de silicona ahí. Y con esta hebra que me quedó, voy a tapar ahí un poco el alambre igual. Cuando enrolle el alambre, voy a terminar de tapar si es que se llegara a ver un poco de alambre. Ya, ahora de la misma manera vamos a colocar la otra hoja. Se la voy a colocar acá un poco más abajo. Y voy a hacer lo mismo. Le enrollamos primero, de ahí le echamos un poco de silicona. Y enrollamos el hilo que nos quedó. Lo enrollamos ahí también. Y ahora, para enrollar el palito, echamos igual silicona acá, un poco en la parte de arriba. Colocamos ahí la hebra. Yo le doy primero unas cuantas vueltas, de ahí lo subo, que quede bien arriba, pego bien ahí y le voy a seguir dando vueltas así, lo voy acomodando hasta llegar aquí, paso por encima de esto y hasta abajo. Miren, ya estoy terminando de enrollar hasta la parte de abajo. Y lo que voy a hacer es colocarle un poco de silicona ahí a la parte de abajo. Y voy a enrollar ahí.
y vamos a cortar. Y le voy a echar igual un poco de silicona para que quede bien pegado esa parte. Miren, y este sería el lindo resultado. Ya está listo nuestro girasol de Fiona. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones para que así les llegue los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Recuerden que en el canal también está Shrek, está el girasol de Shrek, está el girasol, la flor de gato y la flor azul de burro. Así que espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial. Chau, chau.